Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio poder compartir nuevamente con ustedes en este lugar, como dice el hermano, ya conocidos. Y se me ha encomendado este día hablar de el libro primero de Samuel. Y yo hablaba con el pastor Job y le preguntaba, mejor dicho, una exposición de los dos libros o de un solo libro. Y me dice, si usted quiere predicar 2 o 3 domingos, predique los 2 libros. Y yo le dije, no, solo me quedo con uno. Solo voy a predicar primero de Samuel. Pero, mis amados hermanos, eso es lo que tenemos para este día, la exposición del primer libro de Samuel. Así es de que voy a invitarles a que nos pongamos una vez más en las manos del Señor, inclinamos nuestro rostro y oramos. Señor, te damos muchas gracias por el enorme privilegio que nos das de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, por podernos reunir juntamente con nuestros hermanos. Señor, y clamamos que sea la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Sobre todo, Señor, sobre la vida del expositor, sobre mi persona, que tengas cuidado, Señor, de mis carencias, de mis debilidades, de mis fragilidades, de mis debilidades. Que tengas cuidado de mi corazón, de mi mente, Señor. Y que la palabra, Señor, que hoy sea expuesta, sea de edificación para tu iglesia. Y si alguno es confrontado y confortado también por ella, Señor, que así sea, para la gloria de tu nombre. Señor, ponemos todo en tus manos. En los méritos de Cristo oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces, hablando de Primera de Samuel, hemos ya nosotros dejado atrás los libros de Jueces y el libro de Ruth, que entiendo fue el último que el pastor Job compartió con ustedes el domingo anterior. El libro de Jueces, mis amados hermanos, nos enseñó la anarquía o, en un lenguaje más salvadoreño, un desgobierno, una ausencia de gobierno que había en el pueblo de Dios, por no tener al rey de Dios o el rey de Dios. El libro de Ruth también, para hacer un breve resumen, nos respondía quién sería dicho rey que asumiría el papel de el rey de Dios. Y nos respondía al final de la carta de Ruth que ese personaje iba a ser David. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo se va a constituir David como rey de Israel? Y es exactamente esa pregunta la que responde el primer libro de Samuel. Entonces, mis amados hermanos, con primero de Samuel nos acercamos a la primera pareja de libros o a la primera sección de libros que van de 2 en 2. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, y aquí todos van en adelante hasta Crónicas en pares. Y mis amados hermanos, algo que nosotros debemos de pensar y tener en mente es que los libros no siempre tuvieron la forma con que nosotros los conocemos en el día de hoy, así tal cual los tenemos en nuestras Biblias, sea la versión que tengamos, Valera 60, nueva versión, Biblia de las Américas. No siempre estuvieron formados de esta manera, sino que en el pasado los libros eran compilados o reunidos en forma de rollos. Y cuando no cabían en un solo rollo, eran divididos en 2 rollos por cuestiones prácticas. Y eso es lo que ha pasado justamente con los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. En el texto hebreo, los libros de Samuel constituían un solo libro. Pero cuando pasó al griego, entonces, cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, el libro de Samuel tuvo que constar de 2 partes, de 2 rollos. Y fue compilado entonces así el libro de Samuel en 2 partes como lo tenemos dividido en nuestra Biblia. Cuando hablamos de la autoría del libro, y si nosotros vemos en el libro de Samuel, no se identifica claramente el autor.
por decirlo en otras palabras más sencillas, no hay un versículo que diga específicamente, y yo, Samuel, escribí tal cosa, sino que las escrituras más adelante, en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, nos va a revelar que fue a través de los profetas Samuel, Natán y Gad, que se encargaron de registrar los hechos de David. Y dice el versículo: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán, en las crónicas del profeta, crónicas de Gad, vidente. Y alguien dijo, refiriéndose al libro de Samuel, el libro nos va a contar la historia de la transición o de pasar de un estado a otro, de la era de los jueces a la era de los reyes. Ustedes estuvieron estudiando el libro de Jueces y el libro de Ruth y vieron cómo Dios levantaba jueces para liberar al pueblo de la opresión de otro pueblo, ¿verdad? Entonces, el libro de Samuel nos narra la historia de esa transición, de pasar del gobierno de jueces a un gobierno de reyes y a un gobierno teocrático. Cuando el liderazgo periódico era impulsado por necesidades, pues de vez en cuando Dios levantaba un juez, como ya lo hemos visto, y liberaba al pueblo de la opresión de otra nación. Entonces, en este momento van a pasar a lo que se llama monarquía. Y esta forma de gobierno es en la que toda la jefatura del Estado reside en una persona a la cual se llama rey. Cuando el liderazgo es entonces institucionalizado y es hereditario. En otras palabras, este libro nos ayuda a entender ese cambio y ese proceso que sufrió el pueblo de Israel de transición para pasar de los jueces a los reyes. Y hasta este punto, mis amados hermanos, ha sido muy relevante y revelante haber estudiado el libro de los jueces y el libro de Ruth, porque con ellos nosotros entendemos lo que el pueblo estaba viviendo moralmente, de forma gubernamental, y estamos ahora adentrándonos en estos libros donde se nos presentan a los reyes, quienes serían la monarquía de aquí en adelante en el pueblo de Israel. Y una frase, y quiero preguntárselas a ver si pusieron atención a ustedes, una frase que se repite mucho en el libro de Jueces era que no había en Israel. ¿Y qué más decía luego? No estoy predicando Jueces, pero ¿ustedes se sienten identificados con eso? Con la última parte, sobre todo, de que cada quien hacía lo que bien le parecía. Yo no quiero que olvidemos y que sepa Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, primer libro de Samuel. Quiero ser enfático en no decir Primera de Samuel, porque no es una carta, es un libro, sino que es primero libro de Samuel. Entonces, con Samuel podemos nosotros conocer cómo se llega entonces a la monarquía. Y el libro de Ruth ya nos introdujo a una familia de la línea monárquica importante, y esa familia era la familia de David. Ruth termina haciendo referencia a la casa de Isaí, quien es el padre de David, y el Mesías prometido precisamente sería descendiente de esa línea, ya que no es una casualidad entonces que Ruth termine de esta forma y que ahora nosotros tengamos esta información en el libro primero de Samuel y en los libros de Reyes y los libros de Crónicas, que hablan acerca de la monarquía. Y el argumento del libro primero de Samuel lo vamos a dividir en 3 personajes principales en el libro, 3 nombres que lo vamos a hacer de manera sencilla, la división del libro. El primer personaje va a ser Samuel, el segundo Saúl y finalmente David.
Y ese va a ser nuestro bosquejo de este día. Samuel, Saúl y David. Para que no se le olvide a nadie. Si el hermano joven les viene preguntando el próximo domingo, ¿de qué habló el hermano Manuel? De Samuel. Todo el libro de Samuel. Veamos entonces, mis amados hermanos, acerca de primero de Samuel. Nosotros podemos pasar desapercibido cuando leemos Ruth y llegamos al libro de Samuel y podemos desconectar algo que es muy importante y es el ambiente religioso y el ambiente moral que existía en el pueblo de Israel en los días de los jueces. Y lo que nosotros encontramos en el libro primero de Samuel, mis amados hermanos, es una conexión hacia lo que ya vimos en Jueces y en Ruth. Estoy recalcando esto porque no quiero que ustedes lo olviden. Cuando ustedes estén leyendo sus Biblias, espero que hayan pasado por primera de Samuel, entiendan que hay una conexión en todo esto. Samuel fue el último de los jueces. ¿Qué fue Samuel? El último de los jueces de Israel, y fue él quien heredó una situación bastante complicada, bastante difícil el momento y el tiempo en el que le tocó vivir a Samuel, con la amenaza sobre todo de los filisteos que estaban atacando constantemente al pueblo de Israel. Ellos tuvieron derrotas, tuvieron la pérdida del arca del pacto de Dios, tuvieron una corrupción religiosa que imperaba en aquellos días o era imperante en aquellos días. La historia en el primer libro de Samuel comienza con una mujer que se llama Ana. Yo pensé que las mujeres iban a responder más fuerte. Se llama Ana. Y mis amados hermanos, usted podrá leer el primer capítulo y el segundo capítulo y a veces no le damos la importancia que eso tiene. Y yo quiero que usted preste mucha atención, que ponga toda su concentración en esto. Uno se pregunta, después de todo lo que hemos visto en Éxodo, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, ¿por qué ahora Dios hace un énfasis en una persona o en la persona estrictamente de Ana? Es una pregunta que yo quiero responder a medida vayamos avanzando a lo largo de este sermón. Y yo creo, para decirlo primero, que tiene una razón muy importante como la que les voy a mencionar en un momento. Los dos primeros capítulos nos narran de dónde sale Samuel. Fue alguien pedido al Señor y fue alguien dedicado al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra del Señor que Ana iba todos los años con su esposo Elcana a Silo a ofrecer sacrificio al Señor. Y dice el texto que su esposo Elcana la amaba, pero ella no tenía hijos. Y usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 5. Dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y esta es una información bastante importante para iniciar el libro. Esa falta de hijos, mis amados hermanos, era utilizada por la otra mujer de Elcana, porque este hombre tenía dos mujeres. Usted puede ver en los primeros versículos antes del versículo 5, del 1 al 4, puede ver que este hombre tenía dos mujeres. Y esta parte o sufrimiento de esta mujer de Ana era utilizada por la otra mujer de Elcana para molestar y humillar a Ana. Y dice el texto en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová no le había concedido tener hijos. El Señor no le había dado hijos. Mis amados hermanos, ¿están viendo la soberanía de Dios desde ya en ese momento aquí? Una referencia clara a la soberanía de Dios.
en el hecho de tener o de no tener hijos. Ana hace su oración, entonces, hace su voto delante del Señor y ella fue escuchada. Y dice más adelante en el versículo 19, siempre en el capítulo 1. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y un autor dice lo siguiente con respecto al nombre de Samuel. Desde este momento en adelante, Samuel no podía decir su nombre sin recordar el hecho de que Dios escucha y responde la oración. Porque es justamente lo que su nombre significa. ¿Qué significa su nombre? Alguien que fue pedido y dado por Dios. Cuando Samuel es ya mayor, destetado, como dice la Escritura, Ana se lo llevó a Elí, porque eso fue lo que Ana dijo. Y nosotros encontramos entonces estas famosas palabras en el versículo 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Luego de eso, entonces nosotros vemos que Ana recibió una contestación, por así decirlo, a su oración, a su petición, a su ruego, a su clamor por aquello que año con año ella clamaba. Y luego en el capítulo 2 nosotros encontramos el cántico de Ana. Y aquí es donde yo quiero que nosotros centremos toda nuestra atención de aquí en adelante hasta que culminemos el sermón. ¿Qué tiene que ver este cántico con todo lo que nosotros nos encontramos en el libro primero de Samuel? Y vamos a leer el cántico. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Mis amados hermanos, ustedes pueden ver la forma en la que Ana está expresando su alegría, su regocijo, porque Dios le ha dado un hijo y ella está elevando un cántico al Señor, diciéndole, Señor, tú eres nuestra fortaleza, o tú eres mi fortaleza, tú eres nuestro refugio, o tú eres mi refugio. Y aquí ella está hablando de cómo Dios está en contra de los arrogantes, que los aplasta, levanta a los humildes, los que no son nada. Ella está diciendo básicamente en sus palabras, Señor, yo no era nada o yo no soy nada, pero tú me diste una bendición y tú me has levantado. ¿Por qué recalco esto, mis amados hermanos? Porque esto es muy importante para el argumento que vamos a encontrar a lo largo del libro primero de Samuel. Dice luego en el versículo 5, siempre en el cántico de Ana, los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia
fuerza. Repito esa parte. Porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Mis amados hermanos, ojo con eso, no es casualidad que eso esté ahí. Versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Ven el cántico de Ana, mis amados hermanos? Si usted recuerda todo lo que ha visto desde Génesis hasta el libro de Ruth, puede asimilar todo lo que Ana más o menos está describiendo con su cántico. Ana no solamente está diciendo, Señor, gracias por mi hijo Samuel, gracias por mi hijo Samuel una vez más. No. Ella está diciendo muchísimas cosas que van a suceder en el primer libro de Samuel. Y no podemos dejar de pasar por alto estas palabras de Ana mientras leemos lo que acontece en los siguientes capítulos del libro de Samuel. Porque lo que nosotros vamos a encontrar en las narraciones históricas del primer libro de Samuel son ejemplos de las verdades que Ana acaba de proclamar en esta oración. Es impresionante, mis amados hermanos, cómo es que esto introduce el libro primero de Samuel, porque vamos a ver a algunos levantarse y ser engrandecidos para luego verlos caer. Nos vamos a encontrar con ricos empobrecidos, con pobres enriquecidos y sentados entre príncipes. Vamos a ver cómo Dios cuida de los suyos y veremos también a Dios produciendo el quebrantamiento de los que contienden contra Él. Pero sobre todo veremos el cumplimiento de la última parte del versículo 10, no solo en Samuel, sino en toda la Biblia. Porque Jehová juzgará los confines de la tierra y dará su poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ustedes ya se imaginarán quién es el ungido. Y es que esa verdad, mis amados hermanos, es cierto, se va a cumplir en David. David es el ungido de Dios hasta este momento de la historia de redención. Pero sobre todo, más adelante, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro eterno sumo sacerdote. Entonces, como el título del sermón es Encontrando a Cristo en Primera de Samuel, ya lo hemos encontrado la primera vez. Otra información relevante, mis amados hermanos, es la que aparece en el versículo 3 del capítulo 1, donde dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad, ¿para qué, hermanos? Para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí. ¿Y cómo se llamaban los hijos de Elí? Ofni y Fines, sacerdotes. Eran sacerdotes de Jehová. Y es importante tener esto en mente y tener esta información justamente en el principio del libro, porque esta información va a ser usada como un contraste con la vida de Samuel. La vida de los hijos de Elí con la vida de Samuel, o sea, la vida de Ofni y Fines con la vida de Samuel. Lo que vamos a ver es lo que eran estos hijos de Elí y lo que era Samuel. Porque Samuel era un gran contraste en comparación con los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y dice en el versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres que, hermanos, pero eran sacerdotes de Jehová. Y mire lo que dice el versículo 12. Eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y luego el versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo eran los hijos de el juez que estaba en ese momento, que se llamaba ¿cómo? Elí? Eran pecadores, como dice acá, mis amados hermanos, eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Pero en el capítulo 2, versículo 25 dice lo siguiente:
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, y oigan esto es triste, ellos no oyeron, ¿qué dice, hermanos? La voz de su padre. Y mire lo que dice al final, si usted puede marcarlo en su Biblia, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y usted dirá, hermano, pero eso es demasiado fuerte. Como que eso es injusto, habría que darles una oportunidad. El Señor había determinado sacarlos de la historia. En contraste con Samuel. Y es evidente, mis amados hermanos, ese contraste entre Samuel y estos dos personajes, Ofni y Fines. En primero de Samuel, capítulo 2, versículo 26, dice, el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. ¿Le recuerda a alguien esto, hermanos? Claro, a nuestro Señor Jesucristo, cómo crecía también. En Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí está Cristo otra vez. El capítulo 3 inicia, mis amados hermanos, con una frase sorprendente, pero a la misma vez nos hace ver la realidad del momento que estaba pasando el pueblo de Israel. Y es que dice en el primer versículo que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. ¿Cómo dice, hermanos? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y quizás, mis amados hermanos, nosotros pudiésemos estar pensando que la palabra de Dios estaba a diestra y a siniestra, Dios hablándole a todo el mundo en ese momento, pero el capítulo 3 del primero de Samuel nos está diciendo que no era así. No había palabra del Señor, porque la palabra del Señor había escaseado en aquellos días. Hermano, pero había un sacerdote, estaba un juez que era Elí, estaban sus hijos que eran sacerdotes, pero eran impíos. En el capítulo 3 entonces, mis amados hermanos, nos está introduciendo un poco más en el ministerio que inicia Samuel y su llamado. En el versículo 7 nos dice lo siguiente, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, versículo 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Samuel aún no conocía al Señor. La palabra de Dios no se le había revelado tampoco a Samuel. Esa era la condición en la que se encontraban el pueblo de Israel. Imagínense, o pónganse a pensar por un momento, cómo era si Elí, que era el juez en esos momentos del pueblo de Israel, estaba funcionando quizá más mecánicamente por lo que ya sabía y por la palabra que ya tenía, que por mensaje directo de Dios o por revelación de Dios, siendo el juez de ese momento. Él estaba funcionando más por intuición. Pero la llegada de Samuel iba a representar un regreso a la palabra que había sido descuidada, un regreso a la palabra que había sido olvidada y que había sido olvidada por mucho tiempo. Dios entonces, mis amados hermanos, volvería a tener a uno que iba a hablar en su nombre. ¿Cómo iba a hablar Samuel? Samuel sería una figura multifacética porque él sería juez, él sería sacerdote y él sería profeta al mismo tiempo. Samuel sería uno que iba a gobernar para el pueblo, iba a ser alguien que iba a pelear por ellos, sacerdote, y aún también alguien que iba a profetizar sobre ellos. En los versículos 11 al 18 del capítulo 3,
nosotros tenemos a Samuel recibiendo un mensaje sobre Elí. Y aquí llama mucho la atención, mis amados hermanos, que el mensaje Dios no se lo da directamente a Elí, quien era el juez en ese momento, sino que elige a Samuel para darle el mensaje, y Samuel tenía que pasarle ese mensaje a Elí. Recuerde, Elí era el encargado de la adoración en Silo, pero Dios no le habló a Elí, sino a Samuel. Sorprendente. Y en el capítulo 2, versículo 27, nosotros leemos de un hombre de Dios que había ido a buscar a Elí, fue a presencia de Elí para darle un mensaje de parte de Dios, un mensaje profético sobre él y sobre su casa. No se dice estrictamente quién es ese hombre, pero nos deja ver que Dios no hablaba directamente con Elí. Raro, ¿verdad? Porque Dios hablaba con su profeta, con su sacerdote siempre, con su juez, pero en este momento de la historia Dios no quería hablar o no estaba hablando con Elí. Lo que le dijeron en el capítulo 2, versículos 29 al 30, encontramos lo que le dijeron. ¿Por qué? Yo lo leo en la Biblia de las Américas. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran. Escucha, hermano. Yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dios le dijo a Elí: tú honras a tus hijos y no me honras a mí. Está bien, pues yo tengo un plan y lo voy a desarrollar. Yo voy a honrar a los que me honran. Y el Señor le dice entonces en el versículo 35, levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido. ¿Qué está diciendo el Señor? Elí, no cuento contigo. Dios estaba levantando, mis amados hermanos, a Samuel en la misma casa de Elí, en la misma casa de donde salieron Ofni y Fines. Ahí se levantó Samuel. No podemos decir entonces que el ambiente influía en Ofni y Fines para que no fueran buenos sacerdotes, porque Samuel de ahí salió también. Y es, mis amados hermanos, al mismo Samuel que le toca la dura tarea de decir a Elí que Dios iba a hacer algo contra él y contra su casa. Y dice el texto que Samuel tenía miedo de contarle a Elí lo que él había recibido en visión. En el capítulo 3, versículo 15 dice eso. Pero en el versículo 13 dice lo siguiente: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Escuchan, mis hermanos. Elí no lo reprendió. Dice la Escritura que Elí no reprendió a sus hijos. Por eso, dice Jehová, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Voy a repetirlo porque quizás no entendieron. El Señor le dijo a Elí: tu casa no podrá ser expiada jamás. O sea, no vas a alcanzar mi perdón nunca. Ni por sacrificio, ni por ofrenda, ni por urín, por nada.
Mis amados hermanos, estas son palabras duras, son palabras fuertes. Pero hay algo que llama mucho la atención, y es que la Biblia de las Américas titula la sección del capítulo 2, versículo 22 en adelante, Elí reprende a sus hijos. Así lo titula. Y en el capítulo siguiente, Dios le dice a Elí, tú no reprendiste a tus hijos. Y aparentemente, mis amados hermanos, cuando uno lee el capítulo 2 del versículo 22 en adelante, puede tomarlo como una reprensión de Elí para sus hijos. Pero para Dios eso no fue una reprensión. Dios dijo, eso no es suficiente. Eso no era lo que tenías que hacer. A lo que yo llamo reprensión es otra cosa. Y esto es un claro ejemplo, mis amados hermanos, de cómo Dios no está necesariamente satisfecho con aquello con que nosotros estamos satisfechos. A veces nosotros decimos, no, yo creo que ya aquí es suficiente, ya el Señor va a estar de acuerdo conmigo. Mi hermano, quien define las cosas es Él, no nosotros. También podemos observar, hermanos, cómo nosotros podemos tener un concepto de paternidad que es muy diferente del concepto de paternidad que Dios tiene. El concepto de paternidad de Dios tiene un estándar muy alto. Pero mi tema no es ese. El capítulo 2, versículo 22, dice, Elí era ya muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. Debemos entender entonces, mis amados hermanos, que Elí debió hacer más de lo que hizo, siendo él la autoridad de la nación, siendo él la autoridad de su casa, y sus hijos debieron haber prestado atención a la voz de su padre. Pero, ¿por qué no le pusieron atención a la voz de su padre? ¿Acaso lo que Elí hizo con ellos fue una reprensión como tal? Lo que Elí hizo, Dios no lo vio como una reprensión. Mis amados hermanos, y es que nuestros hijos muchas veces son culpables de sus propios pecados, pero tampoco nosotros muchas veces no somos sin culpa sobre los pecados de nuestros hijos. Y entonces como padres nos tocará llorar dos veces. Lloramos por el pecado de nuestros hijos y lloramos por los nuestros que contribuyen a los pecados de nuestros hijos. Y es lo que justamente le estaba aconteciendo a Elí. Pero llegamos más adelante en el desarrollo del libro y mueren los hijos de Elí, muere el mismo Elí y muere la mujer de uno de los hijos de Elí, la mujer de Fines, dando a luz a un hijo que llamó Icabod. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Un nombre que se explica mejor con la expresión se ha ido la gloria de Israel. Básicamente es como el significado de Icabod. Porque la gloriosa presencia de Dios, el arca, ya no habitaba con el pueblo, ni puede habitar con aquellos que menospreciaron su nombre. Dice el texto en el capítulo 4, versículo 21, y al niño Icabod, diciendo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, y dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Y esta es una situación
terrible para ellos. El Señor, mis amados hermanos, sin embargo, confirma a Samuel como profeta en el final del capítulo 3. A pesar de todo lo malo que estamos viendo en la casa de Elí, con los hijos de Elí, que desobedecían al Señor, que no obedecían la voz de su padre, por el otro lado, en un contraste, estamos viendo cómo Dios está levantando a su profeta, a su sacerdote, a Samuel, al nuevo juez, aquel que será el que le representará a él, aquel que llevará su palabra a su pueblo. Entonces dice en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Lo que estaba pasando con Elí y su casa era un completo desastre. Pero al mismo tiempo, Dios estaba levantando a Samuel. Y los aspectos, mis amados hermanos, importantes que se destacan en la vida de Samuel son los siguientes. Su vida de oración y su apego y obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuáles son los dos aspectos que se destacan de Samuel, hermanos? Su vida de oración y su apego y obediencia a la palabra de Dios. En cuanto a su vida de oración, se dice mucho de Samuel, pero yo voy a tomar unas pocas cosas. Y es muy interesante cómo se habla de él en el Salmo 99, versículo 6, donde dice: Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor, y él les respondió. Samuel aquí es presentado entonces como uno que intercedía por el pueblo. También en Jeremías capítulo 15, versículo 1, dice: Entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaren ante mí, como quien dice, o sea, estos son importantes para mí y a estos yo los escucho, pero aunque ellos se presenten ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. ¿Ven, mis amados hermanos, el carácter intercesor de Samuel? O de oración, la vida de oración de Samuel. Evidentemente, el tipo de intercesor que era Samuel, mis amados hermanos, era una forma destacada a los ojos de Dios. Y lo vemos también en el capítulo 7, versículo 8, donde dice que, primero de Samuel, entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. El pueblo le dice a Samuel: Samuel, por favor, clama por nosotros al Señor. Nosotros no podemos llegar al Señor. ¿Les parece conocido? Ellos le rogaron a Samuel y le dijeron: ruega por nosotros, para que Él nos libre de las manos de los filisteos. Y lastimosamente, mis amados hermanos, no solamente sucede en el libro primero de Samuel, sino que aún sucede en nuestros días. Hay personas que le dicen al pastor: pastor, ore por mí, por esta necesidad, porque usted está más cerca del Señor. ¿Será eso verdad, mis amados hermanos? No, de ninguna manera, hermano. Todos estamos, por decirlo con palabras terrenales, a la misma distancia. Y ciertamente debemos interceder los unos por los otros. Pero no es una obligación que el pastor ore, o que solo el pastor ore por nosotros. Cada uno de nosotros podemos orar y podemos tener una comunión íntima con el Señor a través de la oración. También en el capítulo 12, versículo 19, dice: entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y el versículo 23 dice: en cuanto a mí, respondiendo Samuel, lejos esté de mí que peque contra el Señor, y cesando de orar por vosotros,
Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Vemos entonces, mis amados hermanos, que la vida de oración de Samuel era muy destacada y digna de admirar y digna de imitar. Pero en cuanto a la palabra, su obediencia a la palabra y su apego a la palabra del Señor, su ministerio estuvo marcado por ese apego a lo que Dios decía. La palabra de Dios fue la que marcó el inicio de su ministerio, marcó su ministerio durante él ministró y marcó el final de su ministerio. Siendo aún joven, fue fiel a lo que Dios había dicho que iba a ocurrir en la casa de Elí. Y aunque fue difícil para Samuel decírselo, Samuel se lo manifestó todo sin cubrirle nada. Gracias. Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Y recuerda, hermano, que él tenía temor. Él no quería decirle, pero fue fiel ¿a quién? A Dios y a su palabra. El pueblo podía dar testimonio de que él era un profeta fiel de parte del Señor, que era un profeta que el Señor había levantado. Y en el capítulo 3, versículo 20, la gente tenía en alta estima y entre las razones estaba el hecho de que todo lo que Samuel dice se cumple sin falta. Ellos veían a Samuel como el hombre de la palabra de Dios. Pudo enfrentar a Saúl con su pecado de desobediencia, con fidelidad, porque él mismo estaba comprometido con seguir la voluntad de Dios en cada detalle de lo que Dios decía. Él no ofrecía una obediencia parcial ni selectiva, y cuando llega al final de sus días, advierte al pueblo de las consecuencias de ir en contra de los mandamientos del Señor. Y esto lo encontramos nosotros en el capítulo 12 del libro primero de Samuel, un capítulo muy hermoso en el cual ustedes pueden meditar y reflexionar. El capítulo 5 nos narra el enfrentamiento entre el Señor y el Dios de los filisteos que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermanos? Dagón. El Dios de los filisteos. Esa historia, mis amados hermanos, en el capítulo 5, donde se llevan los filisteos el arca del pacto de Israel, la ponen en el templo de Dagón, el Dios de los filisteos, y los filisteos llegan y encuentran a Dagón, por así decirlo, hermanos, y hacer resumen de la historia, postrado enfrente del arca del pacto. El Dios Dagón postrado, arrodillado delante de Jehová de los ejércitos. Una historia muy interesante. Pero a través de esto, de que el arca había sido llevado y les había sido arrebatada la gloria de Dios, como ya lo vimos en un versículo, el pueblo se daba cuenta de que habían sido humillados, que habían sido básicamente derrotados. Y Dios, con este acontecimiento del capítulo 5, del Dios Dagón destrozado y postrado delante del arca, Dios les está diciendo, los dioses filisteos se postran ante mí. Yo sigo siendo Jehová, yo sigo siendo el Señor. ¿Y qué es lo que sucede luego? ¿Qué les pasa a los filisteos, hermanos? Ellos tratan de regresar el arca porque les empiezan a suceder un montón de situaciones que ellos decían, tanto problema nos está causando a esta arca. Y dijeron, no queremos esto. No queremos esto que nos está causando tantos problemas. Y en el capítulo 6 entonces se nos dice que los hombres de Bet-Semes echaron un vistazo sobre el arca y dice que el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Qué serio eso. Uno lee, mis amados hermanos, esta parte y podría decir, solo por haber mirado, si el Señor mató a uno solo por tocarla. Usted pudiera decir, yo no sabía que las cosas eran así de serias con Dios.
Mi amado hermano, las cosas son así de serias con Dios. Así son, porque Dios es Dios. En primero de Samuel, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. ¿Cuántos hombres hirió? 50,070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? Hermanos, les pregunto, ¿acaso nuestro Dios, el Dios que nosotros ahora servimos, es diferente de este Dios? Es el mismo. Es el mismo, hermano. Con la misma santidad. Y esto, mis amados hermanos, a nosotros nos debe de servir para dar gracias por nuestro Señor Jesucristo. Porque solo a través de Él nosotros podemos acercarnos a este Dios que es 3 veces santo. Samuel hace un llamado al arrepentimiento al pueblo. Samuel habló a toda la casa de Israel en el capítulo 7, versículo 3, diciendo, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y a Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los... ¿Está claro, mis amados hermanos? Los capítulos 8 al 12 representan la transición entonces de la era de Samuel a la era de Saúl. Porque Samuel sigue siendo juez, pero el personaje de Saúl empieza a ser introducido. Y también más adelante vamos a ver esta misma transición con Saúl y David, donde Saúl sigue siendo rey, pero antes de que deje de ser rey, David es ungido para ser rey. Y lo que vemos, mis amados hermanos, entonces es cómo se solapan las historias una con otra, la de Samuel y Saúl y la historia de Saúl y David, y vemos cómo uno va cayendo y cómo otro se va levantando. Yo espero que hasta este momento usted no haya olvidado el capítulo 2. ¿Qué hay en el capítulo 2, hermanos? El cántico de Ana, que decía que él iba a quitar a los orgullosos, a los imponentes, para levantar a los suyos, los pobres, y ponerlos entre los líderes. Entonces, nos encontramos en 1 Samuel, capítulo 8, con la situación de que el pueblo quiso tener rey. Mis amados hermanos, y eso no era algo que violaba un principio de las Escrituras en sí mismo. De hecho, ya Dios en Deuteronomio había profetizado que el pueblo iba a tener reyes y les dio principios de cómo debían hacerlo. El problema no era que pidieran un rey. El problema era que ellos querían estar como las demás naciones. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Dios les dio un rey. Y les dio un rey como las demás naciones. ¿Con qué personaje? Con Saúl. Entonces, al empezar a hablar de Saúl, yo quiero que veamos un versículo solo para un ligero asomo de lo que vamos a ver más adelante con David. Bueno, lo que van a ver más adelante con David, en segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 23, David dice, Saúl y Jonatán, mire cómo dice, amados y queridos. ¿Cómo dice, hermanos? Y queridos. Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Y me fui hasta allá, hermanos, porque esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque cuando David pronuncia estas palabras en el segundo libro de Samuel, había pasado toda la persecución de Saúl para con él. Y él se refiere de esa manera
a Saúl y a Jonatán. ¿Cómo se refirió hacia ellos? Amados y queridos. ¿Ven el corazón de David expresándose en ese versículo, hermanos? Y es que aparentemente Saúl llegó a ser un hombre muy querido y muy apreciado. Saúl venía de una familia de benjamitas, de poder y de influencia. De hecho, él mismo era visto con buenos ojos por las personas. Su altura dice que era imponente, tal cual me están viendo a mí. Pues de los hombros arriba, dice, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Por qué les da risa, hermano? De su hombro hacia arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Recuerde la oración de Ana al principio del libro. Dios humillaría a los poderosos y exaltaría a los humildes. No importa el tamaño de Saúl, la grandeza que Dios quería era la grandeza del corazón. Dios mismo, en su providencia, su soberanía, su control absoluto, ordena a Samuel que unja a Saúl, y le dice en el capítulo 9, versículo 16: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y este lenguaje que está utilizando aquí, primero de Samuel, es un lenguaje que ya hemos visto en el libro de Jueces. Había un pueblo que oprimía a Israel y Dios enviaba a un juez que lo libertaba. Aquí está utilizando a Saúl de esta misma manera. La instalación de Saúl como rey parecía muy prometedora para el pueblo de Israel. Incluso se manifestó una aparente humildad en la vida de Saúl. En el versículo 21 del capítulo 9, Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo benjamita de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Saúl básicamente está diciendo: ¿quién soy yo para que me elijan como rey? ¿Quién soy yo? Soy de las más pequeñas de la tribu de Benjamín, de la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me estás diciendo esto de que voy a ser ungido como rey? Claro, después Saúl, con mucha arrogancia, prepotencia, él dirá: ¿y ustedes saben quién soy yo? Pero en el momento que estaba siendo elegido, él con una aparente humildad estaba diciendo: yo no soy nada. Y concuerdo con las palabras de un escritor hablando de Saúl, que dice: hasta este punto, él no daba la impresión de tener una falsa humildad. De hecho, daba la impresión de tener una humildad verdadera. Dice Saúl en el capítulo 10, versículo 21, entonces, hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido. Pero cuando lo buscaron, no lo pudieron hallar. ¿Lo hallaron, hermanos? No lo pudieron hallar. Volvieron pues a inquirir del Señor: ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió: he aquí. ¿Qué dice, hermanos? Está escondido en el bagaje. Ese era Saúl. Ese era el rey escondido. Pero mis amados hermanos, aquí vemos la soberanía de Dios obrando de manera increíble. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y el Espíritu de Dios utilizó a Saúl y lo utilizó como juez, como rey, como gobernante de la nación de Israel. Y estos son esos misterios, por así decirlo, de la obra del Espíritu Santo y las personas a las que el Espíritu Santo de Dios utiliza.
Y vemos entonces una renovación del pacto del pueblo que Samuel invoca en el capítulo 12, que ustedes pueden leer y reflexionar, como ya lo mencioné, pero hay una renovación al que les llama Samuel con mucha seriedad y sobriedad, de que ellos debían ser fieles a los mandamientos de Dios y que Dios los iba a proteger, pero si no lo hacían, iban a cosechar sus propios pecados. Después nosotros tenemos el primer gran pecado de Saúl. Dios le manda que vaya a Gilgal o a Gilgal en el capítulo 10. Samuel le dice claramente, tú vas a ir a Gilgal y vas a esperar que yo vaya para que ofrezca holocausto y sacrificios de paz. Me vas a esperar ahí hasta 7 días que venga a ti y te muestre lo que has de hacer. Saúl entendió claramente lo que él tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer Saúl? Esperar. ¿Cuántos días? 7 días. El capítulo 13 lo dice muy claramente que él esperó a los 7 días conforme al tiempo que Samuel había indicado o señalado, y él sabía lo que Samuel le había hablado. Pero ¿qué pasó con Saúl? Se apresuró, se impacientó, él le temió al pueblo. De hecho, él mismo confiesa más adelante y desobedeció. Por esa desobediencia Dios lo desechó. ¿Qué hizo Dios con él, hermanos? Hermanos, nosotros somos los que a veces tomamos a la ligera nuestras desobediencias. Pero para Dios no son cosas ligeras. Nosotros a veces decimos, no, es una cosa pequeña. Yo no creo que tenga mucha relevancia. No creo que tenga mucha importancia. Para Dios no es así. Entonces la esperanza de Saúl de tener una dinastía desapareció. Samuel le dijo en el capítulo 13, versículo 13, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha asignado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. En otras palabras, Saúl fue puesto en balanza y fue encontrado falto. Él consideró que el esperar era algo pequeño, era un pequeño detalle, en medio de cosas mucho más importantes, como por ejemplo, que el pueblo ya estaba impaciente, que los filisteos iban a venir contra ellos y los iban a matar. Se olvidó que ese detalle pequeño, minúsculo de esperar, lo había dicho Dios a través del profeta Samuel. Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando nosotros empecemos a tener en poco las directrices expresas de la palabra de Dios. Simplemente porque a nosotros nos parecen secundarias o pequeñas. Porque esas ocasiones pueden ser pruebas muy importantes de parte de Dios para nuestras vidas, como ocurrió en la vida de Saúl. Tengamos mucho cuidado. Luego encontramos el segundo gran pecado de Saúl. Desobedeció cuando Dios le mandó a destruir a los amalecitas. Cuando Dios le mandó a matar a Agag con todo lo que poseían. Y todo es todo. Pero Saúl perdonó la vida de Agag y lo mejor de su rebaño. Dice primero de Samuel en el capítulo 15, versículo 3. Lo que debía hacer estaba muy claro. Su desobediencia también fue obvia y muy clara en el capítulo 15, versículo 3. Dice el capítulo 15, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él y mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo lo que tiene. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Él capturó vivo a Agag, dice el versículo 8, y él perdonó lo mejor del rebaño, el versículo 9.
Al parecer, Saúl, igual que nosotros, evaluó, consideró lo que Dios había dicho y dijo, no, tengo una mejor idea que Dios. Lo voy a hacer a mi modo porque esto funciona mejor. Amado hermano, así somos nosotros. Mejoramos los mandamientos de Dios. Muchas veces nosotros decimos, qué atrevido fue Saúl. Saúl sí que es desobediente. Pero tú y yo también somos así. Muy atrevidos. Muy desobedientes. ¿Y cuál fue la respuesta de Samuel a todo esto? Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado y de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Otras palabras fuertes. Como Elí y su casa. ¿Se recuerdan? Básicamente lo mismo está sucediendo. Saúl pidió perdón y llegó a confesar que le tuvo miedo al pueblo. Esto lo dijo en primero de Samuel 15:1. Pero Samuel le dijo en el 15:26, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Para qué le dijo, hermanos? Para que no seas rey sobre Israel. Saúl entonces muestra su verdadero sentir. Miren, no era que estaba dolido por haber desobedecido al Señor. Dijo, hazme quedar bien delante del pueblo. Y esto lo dice primero de Samuel 15:30. Y dijo Saúl, he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Qué era lo que le importaba entonces a Saúl, hermanos? Su imagen. No, hermano, pero es que si yo hago eso, usted sabe, mi imagen. No, yo no puedo ir a ese lugar, hermano, porque mi imagen es primero. Yo sé que con ustedes no es esto, hermanos. Hermanos, vamos a ir a evangelizar el día miércoles al parque de la catedral. A las 3 de la tarde los esperamos a todos. Uy, no, qué pena, yo no voy a ir. Y después me van a ver allá en el trabajo. Saúl estaba cuidando su imagen. Era su imagen lo que él quería cuidar. Desde ese momento dice que el Espíritu Santo cambió de morada. El Espíritu Santo se apartó. ¿Qué dice, hermanos? Se apartó de Saúl. El capítulo 16, versículo 14 dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. ¿De parte de quién vino el espíritu malo? Porque muchas veces todos le echamos la culpa al pobre Satanás, ¿verdad? Y la Biblia es bien clara aquí. De parte del Señor vino un espíritu malo, permitido por el Señor. Y encontramos entonces en el versículo 13 que ese espíritu fue a morar donde otro. Dice que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Esa presencia que hacía que él fuera el verdadero ungido del Señor cambió de Saúl a David. Saúl cayó en una especie de paranoia, de depresión, y todo se fue abajo, todo se fue a pique de ahí en adelante. Y el problema de Saúl con David vino cuando él notó que el aprecio que le tenían a él no era mayor que el aprecio que le habían tenido ahora a David. Y como las mujeres cantaban, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000.
Saúl se enfureció porque ese dicho le desagradó y él dijo, ¿cómo es que a David le han atribuido 10,000 y a mí solamente 1,000? Yo que soy su rey, yo que los he liberado, yo que he sido todo para ellos. Dice que de ahí en adelante ya no miró a David con buenos ojos. Primero de Samuel 18:9. Y buscó la manera de matarlo, de acabar con la vida de David. Y Saúl en su deterioro llegó hasta consultar a una adivina, la adivina de Endor, en el capítulo 28, versículo 13 en adelante, buscando palabra del Señor, porque ya no tenía palabra del Señor, ya no tenía al profeta Samuel. Pero el Señor, mis amados hermanos, obviamente no le habló en este momento del capítulo 28 para complacer a Saúl. Le mandó a Samuel, y esto no necesariamente porque la divina lo haya consultado. De hecho, Samuel aparece antes de que la divina lo llame. La divina se sorprende, pega un grito y dice, ¡oh! Y Saúl le dice, ¿qué es lo que está viendo? Y ella le describe qué es lo que está viendo. Y a quien está viendo, Saúl se da cuenta que es Samuel. Lo interesante fue, mis amados hermanos, que el mensaje que él recibió fue, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. ¿Qué es lo que le dijo Samuel entonces? Te vas a morir. Hermanos, hasta este momento vemos entonces que tener rey no era la verdadera solución para el pueblo de Israel. Era tener un rey conforme al corazón de Dios lo que ellos necesitaban. Y esa fue una experiencia muy triste para el pueblo de Israel. La tragedia culmina o termina con la muerte de Saúl y sus hijos peleando contra los filisteos en el monte Gilboa. Saúl, gravemente herido, termina matándose, echándose sobre su propia espada en el capítulo 31, versículo 4, simplemente porque no quería hacer burla de los filisteos incircuncisos. Pero no solo él había sido avergonzado, el pueblo había sido avergonzado. La gloria de Dios estaba en duda entre la gente. Y esto es lo más triste, poner la gloria de Dios en duda. Los filisteos enviaron mensajes por toda la tierra filistea para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y a sus pueblos. Israel había sido humillado y el Dios de Israel había sido ridiculizado. Y entonces David entra en escena. ¿Quién es el primer personaje, hermano? Segundo, tercero. Cuando el hermano les pregunte, ¿qué vieron el domingo pasado? Samuel y David. Mis amados hermanos, primero de Samuel no nos presenta el reinado de David. Eso ustedes lo van a ver en el segundo libro de Samuel. Así que van a tener que esperar para ver cómo David reina. Lo que vemos en David es un personaje que admiramos, un personaje que también nos desilusiona. ¿Por qué? Porque es un humano. Es un hombre común y corriente. Y eso nos recuerda, mis amados hermanos, que hay un solo hombre perfecto que no nos fallará jamás y su nombre es Jesucristo. Pero llega David y quizá el pueblo se pregunta y se dicen para sus adentros, ¿será que este nos va a resolver el problema de verdad? ¿Será que este sí va a ser el rey que necesitamos? David, mis amados hermanos, llevaba una vida pastoril, oculta, donde no era conocido por nadie. Pero recuerden las palabras de Ana, que Dios levanta a los que son pobres y los pone entre los príncipes. Y eso es lo que Dios va a hacer aquí en este momento. Y Dios da instrucciones a Samuel en el capítulo 16, versículo 1, y le dice, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. El Señor le dijo que él le iba a indicar cuál iba a ser el escogido. Me ungirás, le dijo, a aquel que yo te indique. Pero Samuel estaba a punto de cometer el mismo error y hacer la misma técnica que había hecho con Saúl.
Él se iba a dejar ir por la figura, por la impresionante apariencia de uno de los hijos de Isaí. Aconteció, dice la Escritura, que cuando vio a Eliab, dijo, este es el ungido del Señor. Lo vio impresionante, lo vio grande y dijo el Señor en el capítulo 16, versículo 7, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El cántico de Ana, no son los gigantes, ni los orgullosos, ni los poderosos, ni los altos, no. El método de Dios es muy diferente. Lo que es grande para los hombres, normalmente no es grande para Dios. Ninguno de los que estaban ahí era el escogido. Y entonces Samuel pregunta, ¿habrá otro hijo? Isaí dice, sí hay otro, el menor allá está cuidando a las ovejas. Sí. Y entonces Samuel dice, tráiganlo, díganle que venga. Y primero de Samuel 16:12 dice que el Señor le dijo a Samuel, levántate, úngele, porque este es. Cuando David llegó. Y fue ungido en presencia de su familia. Pero como les mencioné, él no iba a ser rey todavía hasta el segundo libro de Samuel. Pero lo que tenemos, mis amados hermanos, en el resto del libro, es al ungido del Señor, a David, huyendo de un lado hacia el otro y aún metiéndose hasta con los filisteos, pasando por loco, huyendo del desechado del Señor. Repito, lo que tenemos en el resto del libro es al ungido del Señor huyendo del desechado del Señor. Y este huir de David, mis amados hermanos, es lo que ocurrió con Jesús y lo que ocurre con el creyente. La presencia del Espíritu Santo trae conflicto. Y él, David, experimentó mucho conflicto. David halló gracia al principio entre los ojos del rey Saúl, pero después cayó en desgracia para con Saúl. Y ya sabemos lo que ocurrió, pero en el capítulo 17 tenemos esa gran historia que no podemos obviar. Y la dejé al final, adrede. Goliat y David. ¿Qué era lo que Ana decía en la oración, hermanos? No es lo grande, no es lo fuerte, no es lo poderoso, no es el tamaño, ni los gigantes, ni los soberbios. Y si hay alguien que sobresale por ser soberbio, es el Goliat. Esta historia, mis amados hermanos, es una demostración más de ese hecho. Hermano, no es el tamaño, no te dejes llevar por el tamaño. El grande sigue siendo Dios. El grande es Dios. El omnipotente es Dios. El todopoderoso es Dios. La descripción que se da de este hombre es impresionante. Por eso todo el mundo tenía miedo. Goliat todos los días salía y retaba al ejército de Israel y nadie se atrevía a enfrentarse con él. Hasta que aparece David y dice, ¿qué hace este hombre retando a los escuadrones de Jehová? Y David, por el celo de Dios, entonces reta al gigante diciéndole, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Tu siervo ha matado al león como al oso, le dijo a Saúl, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, me librará de la mano de este filisteo. El Señor dice, dijo David, y Saúl dijo, bueno, ve y el Señor que sea contigo. Mis amados hermanos, y esto sí causa un poco de gracia, porque yo no me imagino a Saúl diciéndole, sí, David, ve y que el Señor esté contigo. Yo no me lo imagino así. Yo me imagino a Saúl diciendo, bueno, Saúl, anda y que el Señor esté con vos.
atemorizado. Y si usted y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho quizás lo mismo. Mis amados hermanos, y es que quizá usemos un poco de imaginación, viendo a este joven contra este gigante, uno pudiera decir, ya perdimos. Si somos honestos, yo creo que hubiésemos dicho esas palabras. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que cargaba. Este gigante, Goliat, prometió exterminarlo en el primer round. Y dijo, voy a alimentar a las aves y a las bestias con tu carne. Ese hombre tan impresionante que ninguno había querido enfrentarlo. Saúl estaba lleno de miedo, el ejército estaba resguardado y Goliat, con lo último en armamento, una jabalina con mira telescópica, un chaleco antibalas, un casco antibalas, protectores en las piernas, y David solo tenía una onda y 5 piedras. Pero nada más necesitó una piedra. Y dijo, primero de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y usted podrá decir, wow. ¡Qué valor! Y yo me preguntaba, ¿quién sino Dios pudo poner a este joven a hablar de esta manera? Los ojos de Goliat no podían verlo, pero en realidad lo que tenía delante de él era un ejército poderoso, representado por el jovencito David, amparado por el Todopoderoso. Nadie más podía verlo. Y la piedra que lanzó David era teledirigida por el láser de la providencia de Dios y voló con un poder de un brazo omnipotente, y no fue la fuerza de ese joven. Cuando esa piedra se hundió en su frente, en la frente de Goliat, Goliat cayó a tierra sobre su rostro, y así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Y al final del capítulo tiene una palabra que nos recuerda en el final del libro de Ruth. El capítulo 17, versículo 58 dice, y Saúl dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Mis amados hermanos, y ese es el linaje del que viene el Mesías. Esto nos está recordando, y no es nada más que el cumplimiento de lo que hemos venido viendo y se ha venido desarrollando desde Génesis capítulo 3. La promesa del Mesías que vendría. El Señor prosperó a David como un hombre de guerra y le dio muchas victorias que levantaron el celo de Saúl, como ya lo hemos mencionado. Pero apreciemos cómo se destaca, mis amados hermanos, en este libro de Primero de Samuel, el gran Salvador que nosotros tenemos en Jesucristo. Nosotros vemos en este libro personajes que empiezan a ocupar más una función de no solamente de juez, sino también de sacerdote, no solamente de sacerdote, sino también de profeta. Y Cristo vino a ser nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Las tres cosas al mismo tiempo. Este libro nos presenta débiles hombres que apuntaban a aquel que nunca nos va a decepcionar. Por eso es que Cristo es el Mesías, el ungido, el verdadero ungido del Señor. Por eso el Salmo 2 dice que Él es presentado como aquel que se enfrenta con las naciones que pelean contra el Señor y contra su ungido, como hicieron Poncio Pilato y Herodes. Y quiero terminar, mis amados hermanos, con esta cita del autor Roger Crook, que dice lo siguiente: ver la victoria de David sobre Goliat a través de este lente, el lente de que Cristo es el ungido del Señor, nos ayudará a no perder el punto de la historia.
Con frecuencia la historia se entiende como un aliento que se nos da para enfrentar con firmeza y en la fuerza de Dios a todos los Goliat que invaden nuestras vidas. Pero este incidente no se trata de eso. Como el ungido del Señor, David representa a su pueblo. Si él gana, ellos ganan. Pero si pierde, ellos pierden. David triunfa y el pueblo comparte las consecuencias de esa victoria. Libertad, al menos temporal, de la opresión filistea. Tenemos que avanzar en el tiempo por unos 1000 años, desde el valle de Ela, donde se enfrentó David con Goliat, hasta el monte de la Calavera, en las afueras de Jerusalén. En la cruz, el ungido definitivo del Señor muere. No como un individuo ordinario, sino como el representante de su pueblo. En su muerte ganó una aplastante victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Y como resultado, nosotros compartimos por la fe en él los beneficios de su logro. Ese gigante, Satanás, ya fue aplastado. La serpiente fue aplastada por nuestro Redentor, por nuestro juez, por nuestro rey, por nuestro profeta, por nuestro sacerdote, por Jesucristo. Gloria sean dadas al Cordero. Termino la cita. Hermanos, ¿qué historia nos cuenta Primera de Samuel? Cristo vino y dijo, ¿quién es este gigante? Y Cristo murió en la cruz para derrotarlo con una sola piedra y una sola onda. Venció eternamente y para siempre y será rey de un reino que jamás será derrotado y que jamás será quitado. Ese es tu rey, ese es mi rey. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Porque qué gran Salvador tenemos en Cristo. Señor, gracias. Porque en cada libro del Antiguo Testamento podemos ver a Cristo. De muchas formas, de muchas maneras. Señor, gracias por esa victoria de Cristo en la cruz, aplastando, Señor, la serpiente, venciendo aún a la muerte, para ser el primogénito de todo y en todos. Señor, ayúdanos a poder contemplar la grandeza de tu majestad. Que cuando leamos, Señor, las Escrituras podamos ver la magnificencia de tu poder, tu grandeza, Señor. Que podamos ver a Cristo reflejado. Señor, y que en esos 3 ejemplos que hemos visto nosotros podamos decir, quiero ser más como Cristo. No como Samuel, no como Saúl, no como David, como Cristo. Ayúdanos a ser como Cristo cada día más. Te damos gracias en los méritos de Cristo. Amén. Amén.